Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por continuar en Sin embargo al aire. Yo les doy la bienvenida a esta emisión de Usted, Yo y Otros como Yo. Vamos a retomar el día de hoy un programa que por cuestiones aquel día de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que estaba pues iniciando una sesión histórica en la que en ese momento pues reafirmó las sentencias pues de tribunales federales sobre asuntos de Ricardo Salinas Pliego. Ya no podemos continuar con este programa y pues les agradezco muchísimo porque nos habían preguntado sobre cuándo íbamos a retomarlo, si ya lo habíamos dejado a medias, si ya no íbamos a hablar de esto, pero pues no, claro que no. El compromiso era regresar a este gran tema que tiene que ver con las personas jóvenes en México y sobre todo con cuáles son las opciones para que puedan obtener un empleo, para que puedan pues tener capacitación, que es alguna de las preocupaciones, un pretexto que han ocupado también muchísimas empresas para hacer a un lado a las personas jóvenes. Así que el día de hoy les vamos a platicar de eso. Vamos a hacer como siempre este programa juntas y juntos. Cuéntenos, váyanos dejando también su mensaje, su experiencia cuando ustedes comenzaron su primer empleo, cómo les fue, cuáles fueron las dificultades y después de estudiar también pasaron un tiempo en el que no podían encontrar trabajo o hubo un momento en el que no estaban en la escuela, no tenían un trabajo remunerado. Vamos a platicar también sobre lo que significa un trabajo remunerado y lo que es el trabajo que no se cuenta o que no, por el que no percibimos un salario, pero que definitivamente sí tiene gran trascendencia en nuestra vida. Vamos a empezar, vamos a una pausa muy pequeña y regresamos con más de Usted, Yo y Otros como Yo. Pues ya estamos acá. Muchísimas gracias. Yo siempre equivocándome, les juro que Emita siempre me dice, Emma Juárez, que está en los controles, me dice claramente a qué cámara tengo que ver. Y yo mirando para otro lado. Muchísimas gracias, Diana Ríos, por estar acá. Te mando un abrazo. A todas las personas que nos están dejando aquí ya sus mensajes, Mar Herrera, a Luis Fonseca, gracias, te mando un abrazo. Y pues cuéntanos, dice Iracema, el trabajo gratis que luego tiene que hacer para que te contraten. Yo hice 6 meses en TV Azteca. Qué barbaridad, Iracema. Esto es algo muy, muy, muy común, que las empresas piensan que nos están haciendo un favor al darnos capacitación. Muchas empresas, por supuesto, hay empresas pequeñas, medianas, grandes empresas que van cambiando de mentalidad y que saben que más bien lo que aportan las personas, la fuerza de trabajo, pues es lo que hace efectivamente que su capital pueda crecer. Y bueno, sobre este tema del que les platicamos hoy, vamos a comenzar con hablando de esta etiqueta, una etiqueta que fue sumamente dañina y sumamente repetida por los gobiernos, por las instituciones, también por una gran parte de la población, es decir, una etiqueta que fue repetida por el Estado mismo. Esa es la importancia de por qué cuando las voces de gobernantes, de las instituciones o de personas que tienen el poder de convocatoria o que tienen una fuerza mediática, porque cuando esas personas se pronuncian de una u otra manera, utilizan uno u otro concepto, porque es importante, porque eso va también permeando y le va naturalizando algunos conceptos y va, por un lado, a lo mejor dañando todavía más. Este concepto al que nos referimos, por supuesto, es el de ninis. Esa palabra que se popularizó pues digamos que a principio de la década de 2010,
cuando sí, en ese momento ya estaba la supuesta guerra contra el narcotráfico en México y que uno de los sectores más atacados en la población fueron precisamente las personas jóvenes que no, por alguna razón, por distintas razones, no estaban acudiendo a la escuela o no estaban matriculados en la escuela y que tampoco estaban laborando. Algo de lo que platicábamos aquella vez es que cómo también en estas sociedades se nos ha pues ido haciendo una idea de que nuestras vidas son valiosas en la medida en la que podamos generar ingresos, que podamos hacer dinero, que estemos siendo productivas. Y en esa idea, por lo tanto, si no estás trabajando, tienes que estar estudiando y aún así, para muchas personas incluso, en parte el continuar con los estudios, a mucha gente todavía le cae la pregunta de, bueno, ¿pero cuándo vas a comenzar a trabajar? Bueno, pues esta palabra justamente nada genial le funcionó al Estado en ese momento, a los gobiernos en turno, para pues fácilmente deshacerse de sus responsabilidades. Ya está, el problema ya estaba resuelto, ¿no? Son jóvenes que no les gusta estudiar, que no les gusta trabajar, que no quieren hacer nada. Eso era ya algo que les permitió a esas personas que tenían la gran responsabilidad de crear programas, de preguntarse por qué no estaban yendo a la escuela, por qué no estaban pudiendo tener un trabajo, pues hacer políticas públicas al respecto, encargarse de su responsabilidad, que no es solamente mirar cómo los fenómenos sociales suceden y se van desarrollando por sí solos, sobre todo cuando afectan a una gran parte de la población, e incluso viéndolo desde el punto de vista que lo ven muchas de estas personas, desde el punto de vista pues mercantil, digamos, toda esta fuerza de trabajo que se estaban perdiendo en ese momento y que a la posteridad pues son también personas que no estaban pudiendo formarse en ese momento para que después esas empresas puedan tener a personal capacitado para seguir creciendo. No son ninis, por supuesto, quienes no podían estudiar, no podían trabajar. Es algo de lo que les habíamos platicado en aquel momento. En lugar de señalar la parte de la precariedad, del acceso a las oportunidades, pues más bien se optó por culpar a la juventud de este problema. Vamos a recuperar esta cápsula en la que les platicamos un poco de dónde surgió este concepto de ninis, que además en un momento pues no fue para estigmatizar a esta población y cómo se fue transformando. Vamos a ver esta cápsula y enseguida regresamos. La expresión nini surgió en los años 90 en estudios internacionales sobre juventudes, derivada de la frase en inglés Not in Employment, Education or Training. En su origen, entonces, era una categoría técnica dentro de la academia para medir la proporción de jóvenes fuera del sistema educativo y del mercado laboral formal. Sin embargo, en el contexto mexicano y latinoamericano, el término fue apropiado por el discurso mediático y político con una carga de desprecio. Ser nini, entre comillas, se volvió sinónimo de apatía, flojera o falta de ambición. De esa manera se individualizó un problema estructural, la ausencia de políticas públicas que garantizaran el derecho a la educación, la capacitación y el empleo digno. Al denominar a la población joven de esa manera, el Estado y los gobiernos se deshicieron de su propia responsabilidad por no haber generado oportunidades laborales ni garantizado el acceso equitativo a la educación. La etiqueta funcionó como un mecanismo de culpa hacia las juventudes, mientras se omitía reconocer los efectos de décadas de políticas de privatización educativa que redujeron la oferta en las universidades públicas y limitaron las posibilidades de formación para amplios sectores de la población. De esa manera, las personas que se encontraban en esa situación fueron objeto de estigmatización. El término, entre comillas, nini, estaba,
o está lleno de juicios morales, prejuicios clasistas y sesgos de género, y está vacío de un análisis que explique las causas de fondo y proponga soluciones reales. Por ejemplo, se dejó de lado el hecho de que el grupo de personas jóvenes que no estudian y no asisten a la escuela estaba mayoritariamente conformado por mujeres, como lo comprobó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, cuyos resultados se publicaron en el reporte Millennials en América Latina y el Caribe, trabajar o estudiar. Cuando los gobiernos e incluso las autoridades universitarias hablaban de ninis, ni siquiera se ponían a reflexionar que miles de mujeres jóvenes no estaban en la escuela porque estaban trabajando en una tarea que no tiene salario porque ni siquiera está reconocida como trabajo, es decir, el cuidado. Sí trabajaban, lo hacían cuidando una vida, nada más que eso, imagínense. En la investigación del BID se señala, por ejemplo, que las mujeres desertan de los estudios frecuentemente como respuesta a un embarazo o a la necesidad de cuidar a alguien de su familia. Los hombres abandonan la escuela cuando la situación económica del hogar se vuelve insostenible sin un ingreso adicional. En ese sentido, la creación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2019 representó un intento de revertir la lógica punitiva y estigmatizante hacia las juventudes. El Estado mexicano reconoció que la falta de empleo y educación no era un fracaso individual, ni mucho menos se trataba de personas flojas, sino de una deuda estructural, de una deuda del gobierno, de una deuda del Estado. Muchas gracias por sus mensajes. Quiero leer rápidamente este de José Guadalupe Salas, que nos dice que en el IMSS de Aguascalientes están obligando a pacientes con hemodiálisis a asistir a una clínica privada que no tiene permiso ni condiciones de laborar. Ojalá que nos estuvieran escuchando alguien del IMSS y que pues ponga atención a esta denuncia de José Guadalupe Salas. Muchísimas gracias, Serpiente. Y nos dice por acá Iracema, el trabajo, lo que nos mencionaba de que realizó el trabajo 6 meses gratis en TV Azteca. Veía yo por acá otro que decían que pues qué valor trabajar ahí. No es valor, es necesidad. De eso se han valido muchísimas personas empleadoras para poder precarizar más las vidas de las personas trabajadoras, de la necesidad de muchísimas. Nos dice Diana Ríos, esta que nos mencionas, muchísimas gracias, esa etiqueta de se solicita trabajador, no UNAM, no IPN. Efectivamente, a principios, eso fue de los años 2000, cuando fue esta huelga también en la UNAM, nuevamente para evitar que subieran las cuotas y universitarias. Y miren, esto de verdad que nos está señalando Diana, tiene mucho que ver con el tema de las personas que no estaban en la escuela, que no podían trabajar. Puede ser que mucha gente piense que, pues, ¿quién no va a tener 10 pesos? No sé, para que a lo mejor es lo que le dan de cuota voluntaria en la UNAM. No es solamente esos 10 pesos, son los pasajes, son muchísimos gastos que se hacen en la educación. Las universidades públicas tienen que seguir. Esa es la importancia de seguir fortaleciendo a las universidades públicas en su presupuesto, en su capacidad de admitir a más personas y también de que amplíen la diversidad de quienes están atendiendo y que cada vez haya más planteles. Hay que recordar también que en este gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, además de las universidades Benito Juárez, también se está ampliando la red de universidades públicas con la Universidad Rosario Castellanos, que esté más cerca de los lugares de origen de las juventudes, porque el trasladarse lejos también requiere de muchísimos gastos y eso les impide o eso aleja más, hace todavía más difícil
el acceso a la educación de muchas personas. Y esto que nos está recordando Diana, de cuando en el año 2000 se realizó una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en ese momento la respuesta que tuvo la clase empresarial fue publicar sus vacantes con esa leyenda: no se contrata a personas de la UNAM o del IPN, que también de alguna manera se habían solidarizado con esa huelga. Así que las juventudes, como también lo menciona acá más adelante, tenía un mensaje de Luis Fonseca, dice: la criminalización de las juventudes y el reflejo del edadismo, que solo se usa para mantener la falsa idea de que la edad es sinónimo de progreso en la vida, y que al mismo tiempo fomentan la competencia entre las mismas juventudes. Exactamente, la criminalización contra las personas jóvenes ha sido, pues desafortunadamente, generación tras generación. Por eso también hay que recordar siempre, una vez en la etapa en la que nos encontremos, recordar cuando estuvimos en esa temprana juventud, de cuáles eran también nuestras ideas ante la vida, cuáles eran, de qué manera nos sentíamos apoyadas, o todo lo contrario, por las personas adultas, que en este caso pues pueden ser no solamente profesores, la familia, sino también en las empresas, también en la sociedad. Y esto nos viene a recordar también parte de cómo hemos generalizado, desafortunadamente, gracias a que la derecha se está intentando apropiar de toda una generación, la generación Z. Hay que tener mucho cuidado con lo que a partir de eso estemos pensando de una generación, de la generación Z, porque también en esa generación ahora están formándose, están teniendo también problemas que tuvimos nosotras y nosotros en la juventud, y que están intentando resolverlo. Miren, aparte de lo que les platicábamos también en esta cápsula, fue pues también la diferencia entre hombres y mujeres. Cuando llegaron gobiernos conservadores, algo que también se fue viendo en México fue el aumento de embarazos adolescentes. Entonces, no les proveen de educación sexual. Es una de las partes con las que está en desacuerdo la derecha. No proveen de educación sexual, no provee de los medios para una planificación sexual, para una planificación familiar. No les proveen de oportunidades. Entonces, una vez que, por ejemplo, las jóvenes se convertían en mamás, no les proveen de oportunidades para que puedan seguir estudiando o para que puedan trabajar. ¿Cuál es entonces el camino? ¿Qué es entonces lo que se espera o lo que buscan de esa población? Las opciones, como verán, pues para esas personas se iban haciendo cada vez menores, y el llamarle el nini, sobre todo a una mujer que estaba criando a un hijo, a una hija, era pues por demás de verdad descarado. Muchísimas gracias a Fermatiti por este super chat. Gracias por colaborar para este programa. Muchas gracias por sus comentarios. Nos dice Valoist: creo que la juventud es simplemente explotada y criticada, así parece en textos antiguos. Exacto, sí, ha sido desafortunadamente pues una constante. Por eso, como también lo señalaba Luis Fonseca, en este gran problema de edadismo, es decir, de cuando las personas somos criticadas por nuestra edad, y suceden a diferentes etapas, si porque eres persona joven, porque te falta experiencia, o porque ya estás muy grande para un empleo, siempre habrá este tipo de prejuicios. Por eso es muy, muy importante poder hablar sobre estos temas, sobre la juventud, sobre las oportunidades que pueden tener. Fermatiti dice: prácticamente mi experiencia laboral estuvo marcada por todos esos criterios.
parecía que hacían un favor permitir trabajar en su empresa. Es algo de lo que yo creo que muchas personas han pasado en su juventud. Cuéntenos también alguien más que nos quiera contar sobre su experiencia en el trabajo. Nos dice Valeria, mis primeros años de trabajo fueron por una empresa de outsourcing, además, que daba contratos de 1 año después de 3 meses a prueba. Eso cambió gracias a la reforma de outsourcing de este gobierno. Qué gusto nos da escuchar esto, Valeria Cermeño, porque sí, esta es otra de las reformas que se aprobaron en el sexenio pasado, regular muchísimas de las actividades que estaban siendo subcontratadas. Esto del outsourcing o la subcontratación, para quienes no tengan mayor idea de cómo funciona, pues bueno, una empresa, digamos que una empresa que se dedica a hacer panes, contrata a otra empresa para que esa empresa sea quien le pague, digamos, a los panaderos, a las panaderas. Entonces, aunque realmente esa empresa de panes es la que está ejerciendo como patrona, digamos, ante cualquier necesidad o derecho de las personas trabajadoras, pues ella se desentendía, decía: yo no te contraté, te contrató otra empresa, arréglate con esa empresa. Eso era algo que era muy, muy, muy común, y a veces pues los propios grupos empresariales en realidad abrían otra empresa para hacer de menor carga laboral y menor carga fiscal. Y pues en lo que resultaba es que los derechos de las personas, sobre todo de las personas más jóvenes, pues estaban cada vez más vulnerados. Y en el caso justamente de las personas jóvenes, pues algo que se les pide constantemente es la experiencia. Que ya sepan hacer de todo, que ya tengan tanto tiempo trabajando como si eso pudiera ser posible. En ese sentido fue también que pues el gobierno federal construyó este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se inscriben las empresas que pueden abrir espacios de capacitación. Las personas jóvenes buscan qué centro laboral les gustaría más para poder tomar esta capacitación, acuden, hacen estas prácticas, digamos, y el gobierno federal les entrega una beca mensual. Esto ha sido parte de los programas que ofrecieron desde el sexenio pasado y que actualmente ya continúa, y que además hay que poner mucha atención porque el próximo 1 de diciembre comienza la nueva inscripción para Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a ver esta cápsula donde les platicamos un poco más de este programa y regresamos. Jóvenes Construyendo el Futuro atiende a personas de entre 18 y 29 años que no estudian y no tienen un trabajo remunerado. Las vincula con un centro de trabajo donde reciben capacitación laboral durante 1 año. En ese tiempo, reciben una beca mensual de una bolsa de recursos aprobada dentro del presupuesto de egresos de la Federación. A este programa también tienen derecho las personas migrantes, siempre y cuando se encuentren de manera documentada en el país. ¿Cómo funciona? Para las personas jóvenes que están buscando la beca, tienen que registrarse en el portal jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx. Deben crear un perfil ingresando sus datos. Luego eligen el área o el tipo de centro de trabajo donde les gustaría capacitarse. Por ejemplo, comercio, servicios, tecnología, educación y otra gama de oportunidades. De acuerdo con esas preferencias y con la ubicación de su domicilio, el sistema les dará varias opciones. Pueden ser empresas de diferentes tamaños, desde pequeños negocios hasta grandes corporativos, pero también hay oportunidades en organizaciones no gubernamentales e en instituciones públicas. Después de que eligen una empresa o institución disponible,
se agenda una entrevista. Si ambas partes se aceptan, se concreta la vinculación. La capacitación dura hasta 12 meses, con una jornada de entre 5 y 8 horas diarias. Reciben una beca mensual y están inscritos o inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención general, pero también cuentan con seguro de maternidad y seguro de riesgos de trabajo. Cada mes se evalúa el desempeño del becario o de la becaria y también tú puedes reportar al centro laboral. Al final del programa, el aprendiz obtiene una constancia de capacitación laboral. Ahora, para el caso de las empresas o los centros laborales que quieran recibir a aprendices de jóvenes construyendo el futuro, hay que entrar a la misma plataforma jovenesconstruyendolfuturo.stps.gov.mx y describir tus actividades, el número de vacantes y el tipo de capacitación que ofreces. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social revisará los datos para validarte y darte de alta como un centro de capacitación. Puedes recibir a varios jóvenes según tu capacidad. Cada centro de trabajo designa a un tutor o tutora responsable de la capacitación. La Secretaría del Trabajo monitorea las actividades y el cumplimiento de las metas del programa. Las y los aprendices pueden cambiar de centro de trabajo por una sola ocasión y postularse a su segunda oportunidad de capacitación con base en la disponibilidad, pero solo tienen 90 días naturales para hacerlo una vez que se dieron de baja en la primera opción. El monto de la beca para 2025 es de 8,480 pesos mensuales, es decir, es el equivalente a un salario mínimo vigente en la mayor parte del país. Desde que inició el programa, cada año el monto de la beca se ha actualizado conforme sube el salario mínimo, así que en 2026 se espera que ocurra lo mismo. Pues con mucha atención en los siguientes días, porque como les decía, ya el 1 de diciembre, que es la otra semana, ¿cierto? ¿Cómo se va el tiempo? Sí, pues sí, el lunes. Este próximo lunes ya arranca la inscripción para el próximo año de Jóvenes Construyendo el Futuro, así que si alguien de aquí tiene entre 18 y 29 años de edad o conoce a alguien que le pueda servir este programa, que le pueda ayudar para capacitarse, pues compártanle la información. Como les decíamos, esta beca que reciben es de un salario mínimo, lo cual pues ojalá pudiera ser mucho mayor, pero no es una cantidad menor, y además el siguiente año pues se prevé que ya empecemos el 2026 con el salario mínimo actualizado, que haya un aumento, no será tan amplio como en los años anteriores, en la medida que se ha ido recuperando el poder del salario mínimo, pero sí habrá un aumento. Recuérdenles y compártanle este programa a quienes crean que le pueda ayudar. Muchas gracias a todas las personas que nos han dejado acá sus mensajes. También recuerden que ahí en Jóvenes Construyendo el Futuro pueden encontrar también muchísimas otras muchas empresas con las que se pueden ir, a las que pueden elegir como capacitación. Están, además de empresas grandes, hay empresas de todos los tamaños, también están algunos talleres, incluso talleres de artesanías. Ahí se han estado formando también muchísimas personas en cuestión de pues irse haciendo también maestros y maestras artesanas en grandes tradiciones que tenemos en México. Y por otro lado, también otra de las ventajas que pueden tener ustedes en Jóvenes Construyendo el Futuro es que pueden elegir otro tipo de centros laborales. Pueden ser incluso empresas que son organizaciones sociales para quienes a lo mejor tengan más un ímpetu
de activismo, por ejemplo. Hay muchas organizaciones sociales que de diferentes causas que también están admitiendo a personas de este programa. Y si ustedes también tienen alguna empresa, tienen un negocio que crean que puede aportarle a la juventud, que ustedes pueden formar también a jóvenes en algún área, pues también inscríbanse a Jóvenes Construyendo el Futuro. Y miren, porque también hay una gran ventaja. También Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una tienda en línea que es desde Mercado Libre. Ahí en Mercado Libre, si ustedes entran y buscan justamente Mercado Libre, Jóvenes Construyendo el Futuro, van a poder encontrar los productos que han hecho las personas jóvenes capacitándose o que realizan en las empresas en las que están como aprendices de algún oficio, de alguna actividad. En Mercado Libre ha hecho un convenio con Jóvenes Construyendo el Futuro, y también si ustedes quieren apoyar esta parte del programa y del trabajo que hacen las personas jóvenes, ahí lo tenemos en pantalla. Muchísimas gracias, Emma Juárez, que nos está proyectando ahí, lo encuentra en Mercado Libre. Esas son pues parte de los productos que hacen las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una página oficial de Mercado Libre y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Esa es una manera también en la que se puede apoyar quienes no están en este programa. Son parte de las ventajas que también pueden tener las personas empleadoras. Y vuelvo también un poco a los mensajes que nos deja, nos dice Valuist. La carta de no antecedentes penales debe ser inconstitucional e ilegal. Pedirla y emitirla en muchos jóvenes se pueden reincorporar al trabajo tras una detención. Exactamente, tienes toda la razón, Maluis, y justamente Jóvenes Construyendo el Futuro también ha hecho convenios con los sistemas penitenciarios para que una vez que puedan salir algunas de personas jóvenes que han estado privadas de su libertad debido a algún conflicto que hayan tenido con la ley, pues que tengan oportunidades al salir. Y como bien señalas, esto en primera de la Carta de No Antecedentes Penales no es algo que tendría que seguirse pidiendo. Ya se ha intentado reformar esto para prohibirlo. Vamos a investigar bien porque sí, había habido varias iniciativas para que quedara expresamente en la ley que estaba prohibido que se pueda solicitar esto. De alguna manera ya en las leyes y en la Constitución mexicana se establece, como lo platicábamos la semana pasada en el artículo 123, las razones por las que no se puede negar el trabajo, y esta es una de ellas. Si hablamos de reinserción, de rehabilitación, sobre todo de justicia restaurativa, pues es esto, volverles a darles empleo, darles oportunidad a que puedan regresar, y sobre todo pues en el caso de las juventudes, esto es algo que es sumamente necesario. Pues muchísimas gracias a todas las personas, nos dice Luis Fonseca. Esas opciones de capacitación dentro de ciertos oficios es muy importante también para continuar con nuestras tradiciones, ya que muchas personas ya no continúan con ciertos trabajos familiares. Sí, también muchas gracias de nuevo por este mensaje, Serpiente, porque efectivamente a veces pues ya en algún momento en las familias ya alguien ya no continúa con esa labor, pero pues eso no significa que no pueda haber más personas a quienes se les pueda dar esta oportunidad. Y a veces también pensamos que la capacitación tendría que ser como en una gran empresa, además tecnológica, en una gran ciudad. Hay que hablar y llevar también
y pensar la vida respecto a los contextos de cada quien, de cada comunidad. Y el continuar, por ejemplo, en talleres de artesanía, que además no es una cosa menor, se les ha llamado artesanías, hay todavía un debate a que aquí no vamos a entrar, pero pues son artes populares, artes que han sido un legado de los pueblos originarios en nuestro país y que pues precisamente los presumimos, ¿sí? Cuando hablamos con personas o que del extranjero o cuando hay alguna otra situación o en algunas fechas en específico, las presumimos mucho, pero al mismo tiempo también las hacemos menos en ciertos momentos. Así que estas también son algunas de las opciones. Dice Elvia Pimenta, si salió de la licenciatura hace un año y no encuentra empleo, ¿también puede entrar en este programa? Por supuesto que sí, de verdad que lo pueden hacer. El único requisito es que tengan entre 18 y 29 años de edad, que no estén ahora estudiando, que no tengan un empleo, son los únicos requisitos. Y esto que nos pregunta Elvia es una pregunta también muy importante. Otro de a lo mejor de los prejuicios que se tiene sobre este programa es que solamente para personas que ya no pudieron seguir estudiando. No, de verdad hay muchísimas personas que tienen licenciatura, que incluso algunas que pueden tener maestría y que están dentro de este programa y que a partir de ahí pues han logrado tener una empleabilidad para en lo necesario. Dice Gilgamesh, si eres joven entre 18 y 29 años, tengas o no carrera, puedes inscribirte al programa. Efectivamente, este es un programa universal y algo también que mencionábamos en la cápsula. Para las personas migrantes, desafortunadamente solamente aquellas que están de manera documentada, pero bueno, puede ser el caso de personas migrantes que ya tengan, a lo mejor estén tramitando o que ya les hayan dado esta calidad de asilados, por ejemplo, pues pueden aplicar a Jóvenes Construyendo el Futuro. Para las personas que están retornando a México, si ese es el caso de pues que hayan tenido algún problema con Estados Unidos, saben que en estos momentos estamos viviendo pues uno de los momentos más agresivos en contra de la población migrante y desafortunadamente hay mucha gente joven, así que también para ellas, por supuesto, que es este programa y que es una muy buena opción para que puedan reingresar a cómo es la vida en México, cómo es la vida laboral en México y que puedan tener una oportunidad de empleo. Pues nos despedimos con esto. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por habernos acompañado en este programa y nos vemos en Usted, Yo y Otros como Yo el próximo jueves y a las 2 de la tarde les veo con Romina Gándara en A las 2. Muchísimas gracias y nos vemos.